para... Ok, la idea de la charla es que quede grabada, así después nosotros la podemos subir a múltiples plataformas y que pueda ampliar a un público de mayor impacto, por supuesto. Primero, darte las gracias por estar, la bienvenida y pedirte, como hemos hecho en las anteriores charlas de este seminario, que por favor te presentes vos mismo. Yo mismo, Sí, por favor. bueno, a ver, soy José Luis Justi. ¿Desde qué punto de vista personal, político, me sorprendés? Ambos, ambos, un poco de lo personal y por supuesto de tu trayectoria política, que los chicos te conozcan un poco más. Dale. Eh, Soy José Luis Justi, estoy casado por tercera vez con Guillermina, tengo tres hijos de dos matrimonios anteriores. Nada, trato del concepto familia, para mí es importantísimo, forman parte de mi guía, de mi contención. Siempre tuve vocación por lo público. De adolescente me tiré más para el lado de la iglesia, del servicio religioso. Bueno, tuve la suerte de que en el 83 tenía 15 años, empecé a ver que la manera de cambiar las cosas era a través de la política y de la participación. Cuando en el 86 ingresé a la universidad, empecé a militar en la franja, y en los 90 empecé a tener un compromiso ya muchísimo mayor. Bueno, fui presidente del centro de estudiantes, me recibí, fui funcionario en distintos lugares de la facultad, de la universidad. Empecé a trabajar mi carrera docente en contabilidad pública, sistemas de presupuesto, todo vinculado a la administración pública. Fui pasando por diferentes espacios tanto de la universidad como del gobierno de la ciudad. Fui de los radicales que empezaron a trabajar con Macri ya en el 2005. Eh, Seguí con mi militancia universitaria y llegué a decano de la Facultad de Económicas años 2014 y 2015, y después ya me incorporé al gobierno de Horacio con el traspaso de la policía, y ya en el segundo gobierno de Horacio, cuando el radicalismo se unificó y armó acá en la capital, y armó una coalición legislativa y de gobierno con el PRO y con Horacio. Bueno, soy ministro de Desarrollo Económico por la Unión Cívica Radical en este gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Excelente, excelente, muy, muy completo, ¿eh? Mirá, nosotros en principio te invitamos acá para hablar un poco del tema inserción laboral, sobre todo bolsa de trabajo, de la parte pública y privada. Pero antes de entrar en tema, aprovecho tu presentación para hacerte varias preguntas. Vos me decís que venís un poco del tema religioso, ¿estuviste vinculado a la pastoral universitaria o algo similar? No, mirá, mi grupo era un grupo mucho más ortodoxo, se llamaba Legión de María. Fue mi adolescencia, no estaba en la universidad, fue mi infancia y mi adolescencia. Era un grupo muy ortodoxo, con un régimen muy militar de organización, un grupo que existe en todas partes del mundo, y bueno, existía en la Argentina y yo lo laburé en mi parroquia y en el ámbito de la ciudad. Después tuve crisis de fe y me vinculé muchísimo más a la política. Excelente, sí, sí, va. Punto aparte, yo también cuando era más chico era mucho más religioso que ahora. Cuando llegás a la universidad empezás a militar en Franja. ¿Cómo era esa época? ¿Estaba Mira, UPAU ya o no estaba UPAU? ¿Cómo era ese clima? no, a ver, mi idea fue militar en el partido, y allá por diciembre del 83, en plena euforia, me acerqué a algún comité y me fui decepcionado porque me hablaban de internas que yo no conocía, y me decía, estos son los buenos, estos son los malos, y yo había ido militar. ¿No? ¿Viste? Cuando uno no sabe no sabía ni que existían líneas internas. Pero bueno, nada, no estaba preparado para eso, evidentemente, y después ya sí, en el 86 que ingresé al CBC, al ciclo básico, eh, ya me acerqué a la mesa de la franja,
me encontré con gente que todavía hoy sigue estando en la universidad y hoy son profesores de la universidad y tengo obviamente una excelente relación con todos ellos. Y bueno, y ahí sí empecé a militar con un poco más de continuidad. Y después entré a Económicas ya al año siguiente y después de un tiempo que tenía mucho trabajo, no me terminaba de dedicar, ya en el año 90 empecé a militar más fuerte y en el 91 fui presidente del Centro de Estudiantes de Económicas y ahí ya me di cuenta bueno, iba a militar e iba a trabajar en lo público toda la vida. Excelente. Cómo era la militancia en esa época, a principios de los 90 cuando vos ganás el centro? ¿Quién era tu A ver, competencia? mirá, fue una etapa hermosa para la franja porque a mí me tocan un par de hechos de esos entre comillas, en ese momento me hicieron famoso. Nosotros como centro de estudiantes de ciencias económicas era un centro de estudiantes muy grande, muy peleado. La franja había ganado siempre. Y a partir del 89 nos toca pelear con Menem, en donde pasa algo muy raro, en donde, digamos, a principios de los 90 el radicalismo perdía en todos lados, pero en la universidad ganaba. Entonces éramos nota, éramos noticia, que como en la universidad ganaban. Nosotros que en el caso de la UBA era la facultad con más alumnos, el centro de estudiantes más grande, siempre era tema. Y hubo dos o tres hechos muy fuertes de mucha pelea, el más importante de todos, la pelea contra el arancelamiento, la pelea contra el UPAU, que parecía que se llevaba todo puesto en la UBA por la corriente liberal que venía desde el gobierno nacional. Y la verdad que fue un momento de una pelea ideológica, conceptual, muy fuerte, que involucraba a toda la universidad, involucraba muchos debates también adentro de la franja, algunos que proponían alguna forma de arancelamiento más light, alguna cooperadora, y nosotros siempre de Económica siempre tuvimos posiciones muy duras, sabiendo que en el momento que bajábamos una bandera la bajábamos para siempre. Fue muy importante ahí la presencia de Shuberov. Lluberó fue quien desde el rectorado de la UBA lideró toda la disputa contra el menemismo y bueno, eso obviamente tuvo sus costos personales y políticos para él. Pero era una militancia que, como todo centro de estudiantes grande, acá en la UBA, tenía un fuerte contenido de servicios, pero también exigía una permanente discusión de política muy fuerte. A finales de los 80 era con la izquierda, con el Partido Intransigente, en los 90 era contra el UPAU, contra el menemismo, y ya después a finales de los 90 yo ya era graduado, empiezan a surgir estas agrupaciones independientes, anárquicas, que después terminaron siendo cooptadas por el kirchnerismo. Pero cuando uno lee la militancia universitaria o mi militancia universitaria, tanto en estudiante como en graduado, es una militancia de discusiones políticas, conceptuales muy fuertes. Después ya en los 2000 contra el kirchnerismo, también, ¿no? La intención de copar la universidad, de bajar los niveles de autonomía, discusiones recontra interesantes y decisiones políticas que se tomaron en función de esas discusiones. Pero en una militancia que conjugaba las dos cosas, mucha actividad, porque nosotros digamos, teníamos un centro de estudiantes que funcionaba mucho, como ahora, en términos de servicios, y estábamos todos los militantes a las 7 de la mañana en ese momento repartiendo volantes, y bueno, pero también exigía mucha capacitación, mucha discusión de por qué sí un tipo de universidad y no otra. Sí, me imagino, nosotros hemos escuchado un millón de relatos de la época de gente de UPAU, de gente de la franja también, que nos ha contado todas sus experiencias
es bastante distinto ahora, era una época mucho más violenta, creo yo. Hoy es un poco más tranquilo y creo que hay menos movilización también. Pero bueno, No, no, mira, siempre nos quejábamos de que había poca movilización. Siempre, pero cuando hay peleas, cuando hay peleas conceptuales, peleas más ideológicas, la movilización existe. A nosotros, digo, me parece que uno podría decir por varios aspectos, voy a tratar de ser lo menos soberbio posible como generación, pero por varios aspectos uno podría decir, vieron que teníamos razón. En su momento la discusión de la universidad pública, del arancel, del ingreso, eran discusiones cotidianas en donde no sé si representábamos a la mayoría de los estudiantes o a la mayoría de la sociedad. Eh, y eran discusiones que uno daba desde la militancia, desde el convencimiento, con toda la opinión, no sé si toda, pero con una parte importante de la opinión pública en contra. Y sin embargo, hoy el de la universidad pública, hoy ya hay cosas que no se discuten, a lo mejor ahora se están volviendo a discutir, ¿no? Pero digo, hasta ahora no se estaban discutiendo en la Argentina. Y eso, por eso digo, voy a tratar de ser lo menos soberbio posible como generación, tiene que ver con las peleas que dimos en ese momento, peleas que fueron ganadas y no solo en términos de poder, sino también en términos de convencimiento de la opinión pública acerca de qué tipo de universidad es necesaria. Después con el kirchnerismo pasó lo mismo. A mí me toca como profesor, al principio como graduado, después como profesor, dar una pelea muy fuerte contra el kirchnerismo en la UBA, eh, que se dio particularmente en una asamblea universitaria con Alterini. No, no sé si tienen ganas de que les cuente, no fue una anécdota, fue una pelea muy fuerte que ellos no dejaban funcionar la asamblea universitaria hasta que no pongamos, ellos querían poner un rector y no les importaba nada y no funcionó la universidad durante un año porque ellos no dejaban funcionar la asamblea, eso pasó en el año 2006-2007. Nosotros teníamos un candidato y ellos tenían el suyo y bueno, al final nosotros tuvimos que ceder y adoptar un candidato intermedio, si no, no había universidad. Son muy jóvenes, no sé si se acuerdan de esos hechos, pero fueron muy violentos, la universidad sin funcionar, con un rector interino, sin poder funcionar la asamblea universitaria, sin poder funcionar el consejo universitario, el rectorado tomado, la izquierda haciéndose un picnic y el kirchnerismo mirando cómo la universidad se destruía hasta que no elegíamos al rector que ellos querían. Bueno, terminamos negociando un rector intermedio, pero fueron peleas muy duras y en ese momento nosotros avisábamos, digo, eso que la sociedad empezó a ver en el kirchnerismo a partir del 2011, 2012, nosotros en la universidad lo vivimos en el 2005, 2006 con esta asamblea universitaria y cómo ellos fueron cooptando las distintas universidades a través de la política de recursos, de la política de adoctrinamiento, nada, diferentes cuestiones no, son muy viejas ya que no vale la pena, pero esta cosa de frente al menemismo en su momento y frente al kirchnerismo en otro momento, vieron que teníamos razón. Y así como te digo que en eso eh, hay un poquito de soberbia justificada de nuestra parte, también te digo que como generación cometimos muchos errores en la conducción universitaria y en la conducción de la gestión universitaria y por mi parte, eso ya a nivel exclusivamente personal, soy muy autocrítico de muchas cosas que hoy la universidad no está a la altura de lo que necesita la sociedad. entrando en ese tema, nosotros de alguna forma hemos sido bastante críticos en algunas facultades sobre el tema del manejo de las pasantías, los convenios con empresas, y es como que notamos que hay cierto sesgo
con respecto a la participación de la empresa privada dentro de la universidad, o que el vínculo sea un poco más férreo. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo lo analizás? ¿Es real? ¿No es tan así? Mirá, me encanta escucharte esto porque en los 90 nuestra facultad era una facultad que tenía pasantías, que se caracterizaba por la cantidad de pasantías que tenemos, y siempre, obviamente los partidos de izquierda, pero también muchos dirigentes de la franja, contemporáneos míos, nos decían que estábamos privatizando la universidad. Y eran discusiones fuertes, conceptuales, y yo creo que con el tiempo, así como te digo que otras discusiones conceptuales las fuimos ganando, la universidad de a poco fue perdiendo su vínculo con el sector privado. Incluso mi facultad, ¿no? Cuando yo llego en el 2014, 2015 al decanato, me doy cuenta que la mayoría de las pasantías, la mayoría de los convenios de asistencia técnica eran con el sector público y había poca interrelación con el sector privado. Y ahí tiene que ver con una autocrítica de algunas discusiones que se dieron en esa época, en los 80, en los 90. Nosotros, por ejemplo, en económicas teníamos las distintas cátedras de auditoría, ¿no? Muchos estudian económicas acá, ¿alguno estudia económicas? No, ninguno estudia económica. Bueno, auditoría es una materia muy importante de la facultad, es una de las últimas. Y yo me acuerdo, era presidente de centro en el 91, y una de las grandes peleas era que las 4 cátedras de auditoría estaban en manos de los grandes estudios. En la ciudad, en el país existían las Big Four, los 4 grandes estudios de auditoría, y cada uno tenía en la facultad una cátedra, en donde uno de sus socios era titular de cátedra. Lo habían ganado por concurso. Estamos hablando ya de los 90. Bueno, acá veo que una es auditora en el GSBA. Eh, pero digamos, ya habían ganado esas cátedras por concurso, no es que le correspondían a cada estudio. Pero obviamente cada estudio generaba en su cátedra un esquema de capacitación de recursos humanos, de pasantías, de inserción laboral de los mejores alumnos que beneficiaba mucho a esos estudios. Entonces nosotros como centro de estudiantes, como franja, nos quejábamos mucho, peleábamos contra eso y decía que teníamos que abrir más cátedras. Y cuando llegué en el 2014-2015, habíamos ganado la pelea, eh, y a ninguno de los 4 grandes estudios importantes de la Argentina tenía ninguna inserción en esas cátedras de auditoría. Espero que la difusión de esto sea contenida, pero no les importaba lo que pasaba en esas cátedras, no les importaba demasiado lo que pasaba en la facultad. Y eso es un problema para los estudiantes de la UBA. Los tipos empezaron a buscar sus recursos humanos, sus talentos en las facultades privadas. Eh, Pongo esto como una anécdota, como un ejemplo de que la poca relación con el sector privado eh, no es gratis para los alumnos. Eh, Termina influyendo en su posibilidad de desempeño laboral posterior, termina achicándole las capacidades de inserción laboral. Eh, Entonces digo, hay una vinculación universidad-sector privado, universidad-mundo productivo, que está
en la UBA mucho, a lo mejor algunas universidades del interior lo tienen más desarrollado, pero que está bastante venida, venida menos, y que creo que forma parte de un problema que, si no lo tomamos a tiempo, y no sé si ya estamos a tiempo, va a pasar lo mismo que ocurre con muchos sectores de la educación pública, que hoy ya no son una alternativa para la mayoría de la población en términos de lo que es la educación primaria o la educación secundaria. Como profesor, como militante universitario, a lo mejor no lo quiero aceptar, que eso ya pasa. A lo mejor, viste, nada, esa cosa de soy autocrítico, pero no tanto, no quiero aceptar que ya pasa. En este lugar en el cual estoy ahora, el ministerio, tengo a mi cargo, obviamente, las relaciones con el sector privado, con el mundo productivo privado de la ciudad, eh, y se quejan mucho de la universidad, se quejan mucho del sistema en general, no solamente de la universidad pública, pero justo recién vengo de una, estamos armando con un grupo Buenos Aires 2030 y lo que necesita en términos de talento para la industria del conocimiento. Bueno, la universidad está fuera de esa discusión. Hoy esa discusión está con los institutos terciarios, está con las cámaras, las distintas cámaras de empresas de tecnología. eh, la UTN participa de algunos aspectos de la discusión, pero digo, la mayoría de las facultades de ingeniería está muy afuera de la discusión de lo que necesita el mundo productivo. Es un drama eso, porque soy muy crítico de lo que pasa en la universidad en ese sentido. Terminamos siendo un esquema, una torre de Babel, un esquema que se autorreproduce, pero que el resto de la sociedad mira y dice, che, hay muchas cosas que están buenas, pero ¿cuántos profesionales para el sector productivo formamos? ¿Cuántos profesionales que la Argentina necesita formamos? Y obviamente que hay culpabilidades concurrentes, no digo la culpa es nada más que de la universidad, pero cuando veo que en la UBA la primera carrera es medicina, la segunda psicología, la tercera comunicación y la cuarta licenciado en administración, en términos de ingreso, digo, che, cuando veo que los digital house de este mundo le va bárbaro, y que las grandes empresas tienen sus propios esquemas de capacitación, y discutiendo con las cámaras dice, no, lo primero que busco tiene que ver con habilidades para la empleabilidad, lo segundo que busco tiene que ver con los conocimientos específicos, y lo tercero que busco es alguna certificación de estudios. Digo, estamos hablando de las empresas que crecen, las empresas dinámicas. eh, Che, ¿y la universidad dónde está acá? Cuando veo que para que estoy hablando de la UBA, que es la que conozco, no quiero ser injusto con el resto. Cuando hablamos de lo que se necesita, son carreras más cortas, y me acuerdo que ya a finales de los 80 discutíamos y nos acusaron de todo en el año 97 cuando hicimos un plan de estudios para cortar la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas. Todavía seguimos discutiendo eso, y desde aquella época no se volvieron a discutir planes de estudio. Nada, es otro mundo. No quiero ser tan crítico porque, pero tenemos un problema importante, y es muy difícil porque la universidad no rinde cuentas hacia afuera, se rinde cuentas a sí misma. Entonces, viste, cuando uno se va desde afuera y la mira desde afuera, disculpen si soy tan crítico, pero digo, uno dice, bueno, nos aplaudimos entre nosotros, nos aplaudimos entre nosotros. Y es cierto que la universidad sigue teniendo
buenos índices de aprobación, sobre todo la UBA, en la sociedad, pero cuando uno habla con sectores específicos vinculados en términos de lo que es el talento y el desarrollo productivo, te das cuenta que estamos perdiendo mucho espacio frente a universidades privadas o a otras instancias de capacitación. Ahí con respecto a puntualmente la inserción laboral, yo te voy a contar un caso puntual como para ejemplificar. En algún momento nosotros llevamos chicos a que conocieran las oficinas de Google Argentina. Y la empresa, para poder contratar gente, tiene ciertos estándares internacionales que son innegociables y que no tienen problemas en ninguna parte del mundo. Cuando ellos querían contratar pasantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, no podían, porque lo que les decían a los estudiantes es, yo te doy una pasantía que dura 6 meses, vos tenés que estar en tu último semestre, cuatrimestre, para de tal forma que cuando empieces a laburar acá, tengas 6 meses de laburo y posteriormente te recibas y nosotros te contratamos con un contrato distinto ya graduado. Los tiempos no van por ninguna parte, con ingenierías que duraban en promedio 9 10 años y que no había forma de garantizar que se pudiera recibir una persona en ese último cuatrimestre, digamos. Encima, el título seguramente te lo iban a dar 2 años después, 3 años después. Entonces era simplemente impensado poder ofrecer esas pasantías para estudiantes de la UBA y todos los chicos que tomaban eran del ITBA o eran de universidades privadas que tenían la facilidad de tener esos mecanismos adaptados. ¿Por qué nos quedamos 40 años en el tiempo y por qué este tipo de empresas únicamente tienen esos problemas en la Argentina? Porque eh, nosotros, es duro lo que voy a decir, no, no. eh, yo alabo muchísimo el trabajo de extensión universitaria que hacemos en la Universidad de Buenos Aires y seguramente eso forma parte del prestigio de la universidad. Eh, pero lo que más le serviría al alumno y lo que más le serviría a la sociedad es que formemos profesionales que les sirvan al aparato productivo. Eh, Ahí es donde tenemos que poner el foco. Eh, Hoy la Argentina es, digo, en todos los sectores hacen falta recursos y la universidad no se supo adaptar a esa necesidad de talento que tienen los distintos sectores. No se supo adaptar. Hoy la universidad no es el espacio en donde los distintos sectores productivos vayan a buscar su talento. Nosotros como gobierno de la ciudad todo el tiempo estamos tratando de vincular instancias de capacitación con lo que necesita el sector productivo. Y la UBA está ausente de eso. La UBA está ausente de eso. Eh, Nosotros, nada, tenemos una buena relación y armamos algunos programas con la UTN, ni hablar con el Ministerio de Educación de la ciudad, que trabajamos muchísimo, pero las grandes empresas no, digo, el estudiante de la UBA o el graduado de la UBA, no digo que no está dentro de su radar, pero tiene que ver más con los esfuerzos individuales o con las capacitaciones paralelas que con el producto específico de la carrera universitaria. Y eso tiene que ver con que no logramos acortar las carreras, no logramos acortar las carreras, no logramos corregir a tiempo los planes de estudio. Nosotros pasan años, lustros, y la modificación de los planes de estudio depende de la buena voluntad del profesor que está al frente del aula. La capacitación, la
actualización de esos planes de estudio, pero no hay una guía institucional, un mandato institucional de siempre estar a la vanguardia del conocimiento en términos de lo que se dicta en el aula. Tengo anécdotas que en privado les puedo contar de décadas que los planes de estudio no se modificaban y nada, no me quiero imaginar algunas situaciones, pero eh, es un problema grande. Obviamente todo el sistema es burocrático, todo el sistema no solo depende de la universidad, sino también de las distintas instancias del Ministerio de Educación, pero no hay una voluntad de cambio permanente de la universidad como hoy necesita el mundo productivo. Y eso lo sufren los alumnos, eso lo sufren los alumnos. Eh, y particularmente esa torre de Babel en que a veces vive la universidad hace que le dediquemos mucho presupuesto, mucha plata, muchos recursos a carreras que hoy el mundo productivo no necesita. Y bueno, es una discusión porque estamos discutiendo recursos que son de la sociedad, no son de las personas. Y hay mucho para discutir adentro de la universidad, muchísimo. El problema es que lo discutimos exclusivamente entre nosotros y bueno, nada, siempre va a haber que romper alguna estructura existente para crear algo nuevo. Y bueno, y eso cuesta muchísimo. Hay muchas consultoras privadas que hacen el laburo de ofrecerse en el mercado para que los jóvenes o la gente en general lleve su currículum y ellos tienen los vínculos con todas las empresas que están buscando eh, esa persona para llenar sus lugares o su puesto de trabajo. ¿Se podría laburar con esas empresas privadas? ¿La universidad debería tener su propia especie de consultora para poder adquirir ese talento y ir a buscar a la empresa privada? Qué sería lo mejor o cómo se podría articular a futuro algo parecido? A ver, nosotros en los 90 teníamos, no quiero joder, pero miles de pasantes en empresas privadas. Después, obviamente, tanto el sector público como el sector privado se terminó abusando de eso, cambió la ley de pasantías y ya no resultó tan beneficiosa para las empresas privadas. Pero hay un trabajo ahí de laburo en conjunto, más que con las empresas, con las cámaras, digamos, ¿no? En términos de poder vincularse muchísimo más, poder modificar los planes de estudio. Mirá, yo te cuento un laburo que hicimos acá en el gobierno de la ciudad y que obviamente hay que replicar con la universidad, pero para eso la universidad tiene que estar dispuesta a discutir cosas que hoy no está dispuesta a discutir. Eh, Nosotros en el año 2019 generamos un plan estratégico para la ciudad, un plan en donde decíamos cuáles eran las actividades económicas, las industrias que iban a crecer en la ciudad y por lo tanto la ciudad necesitaba proveer de talento a esas empresas que tenían potencial de crecimiento. Y armamos una mesa con el Ministerio de Educación y con los distintos sectores productivos para ver qué era lo que necesitaban en términos de talento los sectores productivos. Y obviamente el Ministerio de Educación, con respecto a las estructuras formales de educación, la primaria, la secundaria, los distintos entes, también le cuesta modificar las estructuras. Entonces creó una agencia, es un nombre rimbombante, que tiene Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. En ese momento, toda la estructura de cursos que tenía la agencia, el 80% no tenía nada que ver con el plan estratégico que tenía la ciudad en términos de crecimiento de su sector productivo. Bueno, empezamos a armar mesas de trabajo con las empresas, con las cámaras,
con el Ministerio de Educación. Y hoy la agencia, el 70% de la oferta que tiene en términos de capacitación está vinculada a lo que necesitan los sectores productivos de la ciudad. Obviamente, fue una disputa porque son cargos nuevos, cargos que se reemplazaron. Siempre decíamos lo mismo. ¿Cuánta gente que sepa maquillaje necesita la ciudad de Buenos Aires? Ahora, ¿cuánta gente que sepa seguridad informática? ¿Cuánta gente que sepa industria audiovisual? Digamos, los grandes tomadores de empleo de la ciudad. Y bueno, fuimos cambiando la oferta y hoy funciona. Obviamente hay muchísimo para mejorar, pero hay un concepto y una necesidad pública que la política pública trata de satisfacer. Alguien me preguntaba cómo superar la endogamia de la... no me animo a dar una propuesta concreta. Me parece que seguramente el sistema de gobierno tiene que ver, hay que ver cómo participa más la sociedad civil, que no es precisamente el gobierno nacional, hay que ver cómo se involucra el sector productivo, la presencia de los graduados. Digo, terminan siendo, yo fui consejero graduado, pero no implica una vinculación con el sector productivo, con la formación profesional, porque terminamos siendo los graduados docentes, los graduados que tenemos militancia universitaria, no hay una vinculación real. Así que yo creo que pasa por un tema de rendición de cuentas frente a la sociedad. La sociedad, cuando lo que hace un gobernante no le gusta, a los 2 años cambia el voto. Nosotros no le rendimos cuenta a la sociedad. La sociedad no tiene manera de participar en el gobierno universitario. Entonces la sociedad vota eligiendo la universidad privada, la sociedad vota cuando yo desde los 90 trabajaba en la universidad, hablaba con las empresas y me decían, no, lo que tiene de bueno el alumno de la UBA es que, digamos, supera tantas dificultades que es bueno para actuar y cambiar de escenarios, es bueno para mimetizarse con las distintas situaciones, las distintas problemáticas. Digo, bueno, pero eso forma parte de nuestros problemas, de nuestras dificultades, no de nuestras virtudes. Así que hay mucho para cambiar. Pero bueno, digo, nunca me imaginé estar hablando con militantes universitarios que estén preocupados por la poca inserción de las empresas y del sector productivo en la universidad. Nuestra discusión era absolutamente distinta. Bueno, te tengo que agradecer por lo que acabas de decir, porque, bueno, es te diría, nuestra bandera más importante. Es, Pero al revés, hagamos una reunión de trabajo específica, me voy donde ustedes quieran y veamos la manera de hacerlo, porque digo, cuando uno ve el tema de la investigación y el tema de qué ocurre con las dedicaciones exclusivas y qué es lo que se está investigando, ahí hay muchos recursos que el conjunto de la sociedad está volcando hacia la universidad. Y bueno, hay que ver de qué manera esos recursos vuelven a la sociedad o terminan encerrados en un esquema digamos, que solo se rinde cuentas a sí mismo y no hacia quienes pagan con sus impuestos la universidad. Nosotros pensábamos también otra cosa que vos un poco la tocaste en lo último que estuviste hablando, y es un tema de
¿qué carreras son específicas o qué carreras deberíamos incentivar más para que la gente pudiera cursarlas y tener o que se pudieran dedicar más a la producción y evitar, digamos, tener tantos graduados de carreras más humanas, ¿no? Ahí, en ese diseño, digamos, ¿cómo podría adaptarse la oferta de carreras, los cupos de carreras hacia el mercado? Porque por ahí lo que critican las visiones más liberales es el dirigismo de que alguien suba y desde arriba te diga, bueno, nosotros necesitamos ser buenos para esto y esto, entonces vamos a dedicarle esto y esto. ¿Me hago entender la pregunta? 100%. Bueno, a mí me parece que como en toda política pública, tiene que haber prioridades. Como en toda política pública, nosotros no discutimos las prioridades en términos de salud, en términos de educación primaria, en términos de seguridad. Y bueno, digamos, digo, hoy el sector productivo, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de crecimiento están vinculadas a determinadas carreras, y tanto desde lo educacional, desde la formación de grado, como desde la investigación, los recursos tienen que ir hacia lo que la sociedad necesita. Eh, y es obvio que no se puede trabajar sobre la voluntad de cada uno, eh, pero tampoco se pueden dilapidar recursos. Hagamos una reunión presencial y hablamos más a fondo de los temas, porque da para hablar muchísimo, da para mostrar hechos concretos. De decir, bueno, no es gratis que todos quieran estudiar psicología, licenciatura en administración, comunicación, no es gratis. Tiene su costo para la sociedad y tiene su costo para cada uno de los alumnos que terminan una formación de grado y se dan cuenta que les falta muchísima práctica, que muchas de las cosas que aprenden no tienen, incluso de materias prácticas, no tienen relación con la realidad, que los planes de estudio no están actualizados, y hay un nivel de frustración. Bueno, viste, ustedes lo deben vivir. Bueno, pero yo soy contador y gano menos que un plomero. Y bueno, y Oferta y bueno. demanda. ¿Cuántos contadores hay? ¿Cuántos plomeros hay? ¿Cuánto te adaptaste vos a la tecnología, a lo que hoy necesita una empresa? Digo, ¿no? Pasa, pasa. Por eso te digo que hay mucho para cambiar. Eh, Creo que el laburo que se hizo en los 2000, en los últimos años, la pelea con el kirchnerismo, ni hablar con la izquierda, lo que significó en términos de defensa de que la universidad siga existiendo, son logros y son avances. Pero creo que hace años que le debemos un paso más a la sociedad. Eh, Cuando hablamos de este lugar de aprendizaje a través de la vida, vos me decías que algunos programas los habían cambiado para enfocarlos de acuerdo a la necesidad Totalmente, del mercado. totalmente. Yo te hago una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo se cambió? O sea, primero se salió a hacer un estudio de mercado, digamos, de cuáles eran No, no, las... no, no, no. Fueron reuniones con las cámaras. Fueron reuniones, Ujú. nosotros tenemos 7 sectores estratégicos en la ciudad que consideramos que son los que hay que incentivar desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la educación, para que crezcan y generen empleo en la ciudad. Bueno, nos sentamos con cada una de las cámaras de esos sectores, turismo, educación, salud, tecnología, actividades financieras, y dijimos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y bueno, y a partir de ahí la oferta de capacitación, carreras cortas, algunos cursos más cortos, no tiene que ver con el sistema universitario, eh, tienen que ver con esa demanda. Y bueno, y empezamos a trabajar con eso. Pero ¿Cómo se definieron esos siete sectores, digamos? eso es un plan estratégico que nosotros
comenzamos a trabajar en el 2017 y se terminó de trabajar en el 2019. Y bueno, se hizo todo un laburo muy específico del estudio de cuáles eran las potencialidades de la ciudad, qué era lo que estaba pasando en el mundo con respecto a determinadas actividades y con respecto a las características de una ciudad de servicios, de una ciudad con una determinada cantidad de empresas, y en función de eso determinamos los sectores en los cuales, bueno, ahora estamos haciendo una revisión de esos sectores, estamos armando un plan estratégico para 2030 y alguna cosa cambió, pero no demasiado. Digamos, las universidades que están en el interior, que están geográficamente mucho más cerca a ciertos sectores productivos específicos, podrían tener un mejor diseño de planes curriculares y de carreras afines a ese laburo que se ofrece en ese lugar, digamos. Y es algo Ahí que no está hoy. las universidades del interior tienen un esquema un poco más concreto de trabajo con los sectores productivos porque tienen una realidad local mucho más contundente y sobre todo Santa Fe, Córdoba, labura mucho con el sector productivo. Ahí hay una cercanía mucho más concreta que a lo mejor lo obliga a trabajar en conjunto de una manera mucho más, más cerca, más concreta. Genial. Camilo, me Bueno, tengo que ir, me están esperando en otra reunión acá al lado. Yo lo que te propongo que sigamos esta conversación en forma presencial, si ustedes tienen ganas de organizarlo, y nada, y me propongo trabajar con ustedes. La verdad es que el cambio va a surgir obviamente, el cambio tiene que surgir de adentro de la universidad. Si surge de afuera va a producir un desastre, pero tiene que haber un cambio fuerte y profundo.